Un arco tiene forma de parábola. Tiene una envergadura de 1,96 metros y una altura máxima de 14 metros. Eso es para encontrar una ecuación para el arco y, a continuación, determinar la altura del arco a 72 metros del centro y la distancia desde el centro en el que la altura es de 2 metros. Para empezar, podemos representar el arco usando una parábola que se abre hacia abajo como se muestra aquí a la derecha, y dejaremos el eje Y sea el eje de simetría. Y porque el máximo la altura es de 14 metros, dejaremos que la coma 0.0 sea 14. Este punto, digamos aquí sea el vértice de la parábola. Y luego, dado que el tramo es de 196 metros, y 196 dividido entre 2 es igual a 98, será que una intersección con X sea 98,0, y la segunda intersección ser menos 98,0. Esto indica que la bla sería mira algo como esto. O de nuevo la intersección con X a la derecha. Este punto aquí sería 98,0, y la intersección con X a la izquierda. Este punto aquí sería menos 98,0. Nuevamente, observe cómo esto da un ancho a lo largo del eje X de 196 metros, que es la envergadura del arco. A partir de aquí, necesitamos reconocer que la ecuación sería estar en la forma del cuadrado de X menos H es igual a 4P toneladas. La cantidad y menos K, donde H, la coma K es el vértice. Y porque la AP se abre a lo largo del eje X negativo, P sería menor que 0. De nuevo, la ecuación va a estar en la forma del cuadrado de X menos H es igual a 4P multiplicado por la cantidad y menos K. Desde aquí conocemos el vértice es la coma 0.014. Lo que indica que H es 0 y K es 14. Haciendo estas sustituciones, tenemos la ecuación X elevada al cuadrado igual a 4P multiplicada por la cantidad y menos 14. Y esa es una buena P o 4P, podemos usar una de las intercepciones en X y realizar la sustitución. Sigamos y usemos en la intersección con X a la derecha o el punto 98,0. Entonces, usando 98,0, sustituimos 98 por X, y 0 por y esto nos da el cuadrado de 98 es igual a 4P. Multiplicado por la cantidad 0 menos 14 o simplemente menos 14. Ahora, a partir de aquí, podemos seguir adelante y resolver esta ecuación para 4P porque 4P es lo que falta en la ecuación. La otra opción sería resolver P y, a continuación, añadir P a la ecuación y luego multiplicar por 4. Pero, por supuesto, ahora algo funciona si simplemente dividimos ambos lados por un 14 negativo. Simplificando, ahora tenemos 4P es igual al cuadrado de 98 dividido por menos 14. Lo cual es 686 negativo. Ahora que sabemos 4P, sabemos que nuestra ecuación es X al cuadrado igual a 4P es igual a menos 686. Y tenemos multiplicado por la cantidad y menos 14. Ahora que tenemos la ecuación del arco, podemos responder a las dos preguntas. Podemos determinar la altura del arco a 72 metros del centro y también determinar la distancia desde el centro en el que la altura es de 2 metros. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos un bonito gráfico de la parábola, y a continuación tenemos la ecuación que acabamos de encontrar. Y ahora para determinar la altura del arco a 72 metros del centro, podemos usar xz igual a 72 o xz es igual a menos 72. Y, a continuación, determine el valor y correspondiente, donde el valor y sería la altura. Sigamos adelante y hagamos que x sea igual a 72. Y sustituiremos 72 por x en nuestra ecuación. Esto nos da el cuadrado de 72 es igual a menos 686 veces la cantidad y menos 14. Y ahora tenemos que resolver para, y sigamos y dividamos ambos lados por menos 686. Esto nos da el cuadrado de 72 dividido por menos 686. Es igual a y menos 14, y luego resuelve y sumamos 14 a ambos lados. Así que tenemos y igual al cuadrado de 72 dividido por menos 686 más 14. Lo que da a US igual aproximadamente 6.44. Y, por supuesto, estos serían metros. Y ahora responde a la segunda pregunta,
que es encontrar la distancia desde el centro en el que la altura es de 2 metros. Así que para responder a esta pregunta, se nos da y igual a 2 y tenemos que hallar x. Entonces, si sabemos que y es igual a 2 o 2 metros, nuevamente usando nuestra ecuación, sustituimos 2 por una y, lo que nos da x cuadrado es igual a menos 686 veces de cantidad 2 menos 14. Lo cual simplificando tenemos x cuadrado es igual a menos 686 veces menos 12. Menos 686 veces menos 12 es igual a 8232. Dándonos que x al cuadrado es igual a 8232. Y ahora tomamos la plaza a ambos lados de la ecuación e incluimos un más o menos a la derecha porque tenemos una solución positiva y una negativa. Esta nos da como resultado que x es aproximadamente igual a más o menos 90,73 medidores. Así que para responder a la pregunta, la distancia desde el centro, la altura es de 2 pies, sería de 90,73 metros. Esto significa que podemos estar a la derecha o a la izquierda del centro, 90,73 metros y la altura será de 2 metros. Espero que te haya resultado útil.